Buenos días, estimada comunidad universitaria. De parte de la Vicerrectoría de Docencia de la UNED, del Centro de Capacitación en Educación a Distancia y del Centro de Investigaciones en Educación, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Daniela Ugalde y les estaré acompañando como moderadora en esta quinta sesión del espacio titulado IA en la docencia universitaria, experiencias que transforman, cuyo propósito es promover un espacio institucional de intercambio y aprendizaje entre pares en el que el personal docente de la UNED comparta y reflexione sobre sus experiencias en el uso ético y pedagógico de herramientas basadas en inteligencia artificial en los procesos de mediación, evaluación, diseño e innovación educativa para el fortalecimiento del aprendizaje colectivo y el enriquecimiento de la docencia universitaria en entornos a distancia. El día de hoy vamos a presentar dos experiencias. La primera de estas estará a cargo de Mariano Soto Calderón, quien es ingeniero en electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y magíster en tecnología educativa por la UNED. Actualmente es el encargado de la Cátedra de Sistemas en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. La segunda experiencia está a cargo de la compañera Almitra de Sueza Delgado. Ella es doctoranda en educación por la Universidad de Costa Rica, máster en comunicación por esa misma universidad y posee licenciaturas relacionadas con ciencias de la educación, docencia y enseñanza del español, así como formación en filología clásica. Se desempeña actualmente como docente del Colegio Nacional en Educación a Distancia. Les damos una calurosa bienvenida a ambos. Sin más preámbulo, le doy el pase a Mariano para que inicie con su exposición titulada Experiencia del uso del cuaderno digital Notebook LM en la Cátedra de Sistemas en Telecomunicaciones de la UNED. Adelante, compañero. Muy buen día. Un momento que voy a compartir. ¿Me confirma? Se ve perfecto. Buenos días. Gracias por la presentación, Daniel. Eh, Básicamente, eh, voy a tratar sobre la experiencia que tuve al compartir esto con el grupo de docentes que tengo coordinando. Se llama Experiencia sobre el uso del cuaderno digital o Notebook KLM. Notebook KLM es una herramienta de Google, es una herramienta libre y de muy fácil aprendizaje. Esta herramienta, ¿verdad? Esta de la inteligencia artificial que nos permite, por así decirlo, usarla muy fácil tanto profesores como estudiantes. En el contexto de esta experiencia, puedo decir que dentro de la cátedra, eh, en todas las asignaturas es aplicable. También todas las asignaturas de la ingeniería requieren mucha información, requieren aprender uso de herramientas, competencias digitales, demandan mucho tiempo también, tanto los docentes como los estudiantes, para explotar toda la materia. Y obviamente también este desafío ético de cómo presentar trabajos y resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces, esta herramienta debe ser características que son muy importantes. El propósito también fue enforzar una herramienta que apoye tanto a docentes como a estudiantes y obviamente que esté validada también dentro de la institución. Eh, Como punto de partida, yo inicialmente había probado otras herramientas que nos habían compartido usted en la universidad, como era el IA Tutor,
es una herramienta de una universidad en Canadá. Los profesores ahí estuvieron utilizándola, mas sin embargo, esta ya estaba, por así decirlo, un poco limitada. Esta otra herramienta se, se pudo usar de una forma más abierta. También se apegó mucho al modelo de la universidad, que es un modelo de distancia, donde los mismos estudiantes, tutores, estudiantes pudieran hacer usos con mucha facilidad. Y el uso de esta misma eh, fue muy rápido por parte de los profesores. La operación, o sea, no les pidió nada de instalación y la explicación que se dio fue bastante rápida con ellos. El uso también tuvo bastante éxito. En el caso del taller que tuve con los profesores, la experiencia para que ellos hicieran sus primeros videos en la herramienta, hicieran sus primeras presentaciones, mapas mentales que permiten la herramienta, fue bastante sencillo. Entonces, por así decirlo, ¿qué, qué valores tiene esta herramienta? Bueno, que por ejemplo, había un profesor que tiene a cargo un curso de este específico de antenas, ¿no? Y él ya tiene su material, entonces él pudo experimentar, estudió su materia correspondiente y empezó a hacer sus prácticas y al hacerle preguntas a esta inteligencia, por así decirlo, controlada, la inteligencia empezó a brindar más preguntas, actividades muy acorde a los seres de siete. Entonces, esto fue bastante enriquecedor y muy valioso, que él lo valoró, no tanto como utilizar los usuarios chat, como ChatGPT o Gemini. También él, para transmitirlo a los estudiantes, se lo facilitó porque ya una vez que él pudo crear sus primeros notebooks o primeros cuadernos digitales, los pudo compartir y el estudiante nada más trataba, por así decirlo, de hacer uso de eso, donde ya el profesor de ley tenía un control del contenido de la inteligencia. Eh, la metodología, por así decirlo, yo tuve que dar un taller, fue como unas 2 horas, pero la acogida por parte de todo el cuerpo docente, yo lo hice con los 16 profesores, todos les compartí una Mariano, encuesta. Ah, perdón que lo interrumpa. ¿Puede sí, acercarse un poquito más el micrófono? perfecto. Eh, Muchas gracias. dale. Entonces, yo hice luego una encuesta para ver la valoración por parte de ellos y fue muy enriquecedora. Ellos eh, básicamente me contestaron 12 y me mostraron bastante útil. Hice una detalle ahí de la evaluación como para ver el uso, ¿verdad? Y lo idóneo de la herramienta y ellos, la verdad, los dejaron bastante alto. También los aportes se les mostraron, ¿verdad? La disponibilidad de las guías, mostraron los conceptos, la herramienta les arrojaba a los estudiantes también o a los profesores, fue bastante impresionante y el acceso sobre todo, ¿verdad? También la herramienta se basó únicamente en el material que ellos subían, entonces no era tan erróneo las respuestas o algo así es cuando interactuaban con la entidad. Eh, los contenidos bastante claros, inclusive la herramienta permite generar videos cortos, permite generar presentaciones y también si posteriormente al haber creado un cuaderno de estos, ustedes deciden meter otros contenidos que sea todavía más actualizado o algo, la herramienta lo permite. También, bueno, todo va a ser a distancia, entonces la herramienta va a ser disponible 24/7.
Las herramientas básicamente, como decía, es nada más ingresar a la parte de Notebook LM y es un texto, es los materiales específicos que el profesor decida. Obviamente, si también decida, lo que decida acordado con la cátedra, en el caso, ¿verdad? Eh, bueno, se decide obviamente una computadora. Para el caso de los estudiantes, podemos hacer uso inclusive hasta del teléfono o la computadora, porque todo va a estar en la nube. El entorno, esta prueba no se llevó, tal vez quizás a probarlo, inclusive a incorporarlo dentro de Moodle, pero se puede compartir como enlace. Entonces, dentro de Moodle se puede compartir como enlace. Y eh, yo, en el caso mío de la indagación, la investigación que hice, yo tengo documentado eso en la plataforma de fondos. Eh, Materiales que se usó, que yo compartí también fueron, bueno, unos PDFs y documentos de Google compartidos en la web. También se hicieron pruebas con normativas que están en la biblioteca de la net, normativas estándares también, que son bastante amplios. Entonces, al subir de sus vínculos, también la inteligencia pudo aprovechar esa información. Y, bueno, se usó inclusive en materiales muy nuevos donde inclusive profesores también no estaban tan seguros de la materia y todos pudieron hacer sus propios repasos sobre temas como redes 5G, eh, conceptos muy recientes, obviamente también sobre aprendizajes en este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Eh, Vamos a ver, bueno, la parte de ética también, como es un material propio, el docente, inclusive cuando quiere hacer material para el mismo curso, utiliza esa herramienta y le permite verificar que lo que está compartiendo sea realmente de base científica. Y por decir que no se encontró mucho obstáculo, la retroalimentación de los profesores indicando lo mismo y es muy fácil de usarla. Estrategia, bueno, selección es una herramienta cerrada, ¿verdad? Eh, Básicamente, capacitarlos, ellos empezaron a interactuar un poco y empezaron a hacer su creación propia de materiales y ellos mismos la validaron. Eh, Todo esto eh, consideré, estuve investigando también, está validado también por recomendaciones de la misma UNESCO, es muy, muy valorado en otros entes muy caros, como por ejemplo inclusive INTEF en España y otros entes. Y los he aprendido, bueno, la biodiversidad de la herramienta, yo la recomiendo, es una experiencia bastante valiosa para muchas partes de la gente dentro de la misma universidad y siento que se apega mucho a nuestro modelo, es bastante fácil de usar también. eh, Vamos a ver, y se garantiza también que el material o cuando los mismos estudiantes están usando la herramienta, no se ceden hacia materiales o errores de la inteligencia artificial como lo puede dar los chats normales. También les digo que esto se puede replicar en muchos otros ambientes, no solamente con entornos, sino también con trabajos de investigación como los TFGs u otros elementos. Y de mi parte sería Muchas gracias, Mariano, por su exposición. Ahora le vamos a dar el pase a Almitra para que nos comparta su experiencia titulada De la ilusión de la inclusividad a la construcción de los aprendizajes interactivos.
Adelante con su presentación, compañera. Buenos días. Esta experiencia surge con la renovación de las antologías de español desde séptimo a quinto año. Uno de los problemas que teníamos con las antologías es que estaban desactualizadas de contenido, pero además de eso, el otro problema que teníamos es que las antologías no se apegaban necesariamente a el TUA y tampoco se apegaban necesariamente a la educación virtual. En el CONET en ese momento, perdón, hay la mayoría de los estudiantes están matriculados en la modalidad virtual y solo hay una sede en modalidad a distancia. Entonces, eh, para poder hacer esto y hacerlo con mejor rigor académico y todo lo demás, se recurrió a la inteligencia artificial generativa. Em, Dentro de dentro de las herramientas más importantes que se utilizaron fueron Notebook LM, ChatGPT, Gemini, Canva en IA con su versión de pago y se empezaron a hacer varias cosas. Evidentemente se utilizó todo de manera ética y reflexiva. Dentro de las cosas importantes fue que como todos los materiales que se utilizaron estaban curados, entonces lo que se le pidió a la inteligencia artificial generativa fue que hiciera cosas muy específicas, como haga esta imagen a partir de cierta información, genéreme ciertos indicadores, deme este audio, deme este video. Entonces no era que se les pedía que generara la información, sino que a partir de la información que ya estaba hecha y que ya estaba curada, que generara recursos. Em, Como ustedes saben, el conflicto del DUA, que no es un conflicto, es que se requieren realmente materiales demasiado accesibles para todas las poblaciones. Y no tenemos ni tanto tiempo para generarlos, ni tenemos tantos recursos, a pesar de que em, audiovisuales bueno, me ayudan, no, colabora un montón, que producción de materiales hace un montón de cosas. Aún así, realmente los recursos de la UNED son finitos y son limitados. Entonces, estas herramientas permiten amplificar este tipo de recursos. Em, Se logró que además el contenido, la evaluación y el contexto estuvieran ligados porque parte del contenido estaba pensado para estudiantes de secundaria adolescente y no para estudiantes de secundaria adultos, que son contextos diferentes. Entonces, ahora el contenido está pensado para estudiantes de secundaria adultos que trabajan, que tienen eh, toda esta dinámica diferente. Em, bueno, básicamente antes de esto, porque duré casi 2 años generando estas antologías, el grupo de docentes con el que trabajo me ayudó a curar el contenido. Yo apliqué al principio varias encuestas para ver qué era lo que les parecía más importante, qué contenido mejorar, etcétera, etcétera. Y bueno, parte de eso lo aplicamos. Y todavía no se ha hablado de los resultados con los estudiantes, pero antes se les aplicó 2 encuestas a los estudiantes sobre cómo estaban viviendo el material y todas las realimentaciones que ellos dieron permitieron generar este contenido. Bueno, curar.
Además de eso, anteriormente las antologías no tenían prácticas y ahora tienen prácticas que están alineadas a las pruebas nacionales estandarizadas y están alineadas a las pruebas que ellos normalmente tienen que realizar para aprobar los cursos. Esta parte del monitoreo y el seguimiento se puede ver a través, perdón, de las aulas virtuales, del aula virtual de Moodle y de las vistas que tienen los videos y los audios los videos en YouTube y los audios en SoundCloud. Entonces, en YouTube sí ponen poquito, pero ponen un poquito más de realimentación y pareciera ser que sí les sirve. Y una de las cosas interesantes es que los audios de SoundCloud tienen más visualizaciones que los videos de YouTube. Parece que los estudiantes prefieren el audio. En general, pues la idea es que esta nueva antología les permita a los estudiantes ser más autónomos y más autogestionados y más autodirigidos y no les incluya más tiempo, sino que dentro del tiempo que tienen puedan gestionarlo mejor. Dentro de las competencias que se proponen dentro de esta antología es el pensamiento crítico, la cognición, la metacognición, las competencias comunicativas, porque se les incluyeron dos elementos importantes de competencias comunicativas, la autorregulación y la alfabetización en el uso ético y reflexivo de la inteligencia artificial. A cada nivel se le incluyó un capítulo de alfabetización de inteligencia artificial. Bueno, como yo les decía, las herramientas utilizadas fueron estas. Eh, y pues los estudiantes en teoría deberían tener algún dispositivo con internet. Dentro de los problemas que tenemos es que no todos los estudiantes tienen computadora, ¿verdad? Entonces, algunos reciben las clases y hacen los materiales a través de sus teléfonos celulares. Entonces, que ellos tengan la antología con solo darle un clic al enlace es mucho mejor para ellos, como que facilita mejor su aprendizaje que si tienen que irse a buscar en el aula virtual constantemente qué es lo que tienen que hacer. Em, bueno, los obstáculos es que en el momento en el que yo utilicé Notebook LM, en ese momento no existía, esa versión no es la que está actualmente, que en la versión actual uno puede ponerle un prompt y decirle específicamente cómo quiere la infografía, cómo quiere el video y cómo quiere el audio. En ese momento, usted solamente poner infografía, poner video, poner audio. Entonces, algunas cosas en las que uno podría haber enfocado, no se podía enfocar. En este momento ya sí se puede hacer y no estoy cambiando las antologías, pero algunas cosas de los entornos virtuales sí los cambié a partir de la nueva versión de Notebook LM. Y la nueva versión de Gemini también mejoró un montón las infografías, y la nueva versión de Canva también, es que bueno, esto ha cambiado muchísimo, a pesar de que esto lo termine en enero, pero el cambio entre las versiones de enero a ahora sí ha transformado bastante los materiales. Em, Parte de de lo que se utiliza para enfrentar esto es pues la triangulación de materiales. Entonces, los estudiantes tienen en este momento el material escrito, el material visual y el material auditivo, pero además de eso tienen otras herramientas. Tienen los cuestionarios en línea, los cuestionarios que pueden imprimir y tienen otros recursos que les permiten mejorar su aprendizaje y su experiencia académica. Creo que eso ya lo dije.
Dentro de las lecciones aprendidas es que, bueno, que la ontología, en el caso del PONER, necesita verse como un dispositivo integral, pedagógico integral, y no solamente como un compendio enciclopédico de materiales, porque el contenido enciclopédico en este momento no tiene mucho sentido para para la sociedad en la que vivimos. Lo otro importante es que el contenido debe vincularse con la experiencia y la vida del estudiantado. De lo contrario, se pierde motivación y se pierde comprensión del contenido. La evaluación formativa es muy importante y lo ideal sería que un docente estuviera detrás de esa evaluación formativa viendo qué es lo que pasa, pero bueno, ya los docentes estamos suficientemente cargados como para que además ponerles otro elemento. Y la inteligencia artificial es muy útil, pero definitivamente no solamente requiere la curación del contenido, sino que además requiere una evaluación constante pedagógica. Eh, los objetivos son, los objetivos, criterios e indicadores son importantísimos para generar cualquier tipo de materiales, porque de lo contrario hay una disgregación entre lo que se enseña, lo que está en la plataforma y lo que se evalúa. Entonces, la idea de esa integración es fundamental a través de esos tres elementos. La multimodalidad es fundamental. Definitivamente, entre más sea la multimodalidad con la que se dan las clases, las herramientas que se le dan a los estudiantes, mayor comprensión y aprehensión del contenido van a tener los estudiantes. Eh, y la IA como cognición extendida definitivamente les va a ayudar un montón. Entonces, por eso es que ese nuevo capítulo de IA que se les incluyó a cada una de las antologías les permite tener una ética de cognición extendida mayor. Y pues asegurar de alguna u otra forma la actualización constante del personal docente, pero además de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el personal, bueno, los docentes. Y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Almitra, por su valiosa experiencia. A continuación, vamos a tener el espacio para consultas o comentarios por parte de las personas que nos han estado acompañando. Si alguna persona tiene alguna otra consulta puede o desea profundizar en algún aspecto, puede plantearla en el chat de esta herramienta de Zoom. Le solicitamos, eso sí, especificar a quién va dirigida y hacer las preguntas o comentarios lo más concreto posible para que podamos atender la mayor cantidad posible. Por el momento, me hicieron llegar dos consultas, ya se las voy a plantear. Van para Mariano. Bueno, primero quisiera tal vez hacer observación de un comentario que pusieron en el chat. Dicen que estas experiencias son muy buenas, pero que sería importante que expliquen cómo lo hacen para poder aplicarlo. En este caso, pues bueno, la naturaleza de estas sesiones era sobre todo como dar a conocer estas experiencias. Sin embargo, si alguna persona tiene interés precisamente en profundizar en el ya cómo lo hicieron, ¿verdad? Aquí tenemos el permiso, al menos de las personas expositoras de hoy, de que les contacten para que les puedan contar. Si alguien tiene interés en replicarlo, puede contactar ya sea a Mariano o al Mitra para que puedan profundizar en cómo se llevaron a cabo estas experiencias. Ahora sí, dicho lo anterior, tengo acá una pregunta para Mariano. Dice, la experiencia muestra una valoración positiva por parte del profesorado. Se va a evaluar si esa mejora en el diseño de materiales se traduce en mejores aprendizajes del estudiantado. Eh, no sé si ya me escuchan. Sí, 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 ok. Correcto, digamos, esto es eh, constante, ¿verdad? Constante. También la herramienta permite que el mismo profesor debe estar revisando.
los contenidos de ese enlace se va a publicar en el entorno. Entonces, eso siempre va a tener pendiente al docente, a que tenga que estarlo mejorando, qué sé yo, también conforme los temas vayan variando, o después algún error también, alguna materia que subió y en un enlace de esos lo detecte, entonces va a ser como un poco más sencillo de hacer sus correcciones. Los mismos enlaces, el profesor, ¿verdad? Al publicar un enlace de estos, los estudiantes pueden hacer sus prompts de muchas formas, entonces eso les motiva mucho a estar preguntando, y si los mismos estudiantes encuentran un error, ahí van a hacer fotos consultas, con hacer de su lado, esa interacción con el profesor, entonces el profesor más bien lo va a hacer como llamando, hey, vea lo que dice la inteligencia, está bien, ¿no? Entonces el profesor va a llegar a justificar, o si realmente hay un error, también el profesor podría intervenir. La herramienta no buscarla, como yo decía a Daniela, si gustan, yo, puedo tal vez hacer una sesión por Teams y todo, nada más, eso sí, me manda un correo y programamos la sesión. Eh, mm, Tal vez, básicamente puedo mostrar así unos pasos, Daniel, si me permite, para compartirles rápidamente cómo es, por lo menos, acceder a la pantalla. Voy a hacerlo en este momento. Tenemos tiempito, entonces sí, podemos hacerlo rápidamente, eso sí. Perfecto, bueno, tal vez así rápidamente lo muestro. Digamos, ustedes nada más en cualquier navegador, de preferencia, ustedes deben de tener previamente una cuenta en Google y utilizar tal vez el navegador Chrome. Una vez que ya tienen esas condiciones, nada más en el navegador notebook.hlm.google y les va a aparecer esta pantalla. Le van a decir probar Notebook HLM. También hay muchos videos en YouTube de cómo accesar al notebook KLM, por ejemplo, algunas osaturas puntuales. ¿Cómo crearlos? Bueno, ven, así es para crear un nuevo cuaderno, cómo, digamos, todos los cuadernos se hay, inclusive hay unos cuadernos que son a nivel mundial muy buenos, ¿verdad? Ya hechos por expositores, entonces ahí se comparten dentro de uno. Y también mis cuadernos, por así decirlo, los que yo tengo. Imagínense si yo tengo, inclusive esto en una cuenta, es totalmente libre, no es una cuenta paga de Gemini ni nada de ese estilo. Y cuando se quiere hacer un cuaderno nuevo, o esos, por ejemplo, eh, digamos, estos es como un cuaderno básico de, así tengo material, enlaces, fuentes donde ya he subido. Y de este lado ya previamente materiales construidos con inteligencia. Esta es una sección de prompt donde usted le pregunta, ¿a qué te referís? Por ejemplo, aquí, para que es la resistencia. Entonces, la respuesta no va a ser basada en Internet, sino basada en los mismos datos que tenemos ya subidos previamente en la inteligencia. Y básicamente aquí te hace una definición de concepto. El mismo estudiante también puede capturar, decir la imagen, copiarla, pasarla a otro cuaderno. ¿Ves? Por ejemplo, también te reta, ella misma empieza a preguntarme cómo se lee el código de una resistencia. Eso es muy electrónico, ¿verdad? Pero puede ser, si es en botánica, si es en cualquier otra materia, la misma inteligencia te va a promover eso. Por esta sección se pueden generar fichas, fichas de resumen, tarjetas de estudio, no sé si lo ponen antes cuando uno estaba en colegio, si uno le pone hacer fichas para estudiar, repasar, eso automáticamente se las hace, le pone retos, preguntas, muchos detalles. No sé si habrá alguna otra pregunta que les pueda atender. Gracias, Mariano, por esa pequeña demostración y también por la anuencia que tiene de, pues hacer esta pequeña sesión en Teams si alguien la solicitara. Tengo una pregunta más, que es precisamente ya hablando de la herramienta. Dice que anteriormente usted indicó que Notebook LM reduce las alucinaciones porque trabaja en un contexto cerrado. ¿Ustedes encontraron alguna ocasión en que aún así la herramienta interpretara incorrectamente alguna información del corpus? ¿Les No, pasó?
No, bueno, no detecté, te seré sincero, o sea, tal vez preguntas algo fuera de contexto, esas respuestas sí no he valorado, ¿verdad? Si te va a responder con algo que no esté dentro de la materia, pero si no está en alcance, ella se va a centrar únicamente en esa materia. De eso está diseñada para eso, por parte de la empresa, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Por eso es tan importante también tener esa vigilancia, ¿verdad? De nosotros también como expertos, ¿verdad? De corroborar ese tipo de información que pueda hacer. Bueno, muchas gracias, Mariano, por estas respuestas a estas preguntas. Con gusto. Seguimos entonces con Almitra. ¿Ustedes pudieron recopilar evidencias o información? Bueno, usted pudo recopilar evidencias o información para valorar el impacto de la experiencia en la motivación y la autonomía del estudiantado. Sí, sí, ¿cómo lo hicieron? En realidad todavía no hemos hecho esa segunda parte de la investigación porque la antología se aplicó en este primer semestre. Ya se les aplicó bueno, se les pidió a los estudiantes que por favor llenaran un cuestionario para ver qué opinaban, un cuestionario de opinión. No lo he podido bajar todavía de la nube, entonces, bueno, las aulas virtuales, entonces, honestamente no sé qué dice, pero asumo que ahí vamos a tener bastante información, porque los cuestionarios anteriores ya yo había obtenido información de los estudiantes para hacer las correcciones. Entonces, asumo que de estos nuevos cuestionarios también podríamos tener algo de información. No, no con respecto a motivación, solamente con respecto a autonomía y uso de la herramienta, de la antología, porque ya para motivación se requiere otra investigación diferente. Sí, de acuerdo. Y tenemos otra consulta que dice así, considerando que trabaja con población adulta y adulta mayor, ¿hubo diferencias importantes en la forma en que distintos grupos se apropiaron de estos recursos? ¿Pudieron percibirlo de alguna forma? Bueno, cuando revisa el cuestionario me imagino que debe haber algún tipo de diferencia. Lo que sí puedo decir es lo anterior, digamos, los 2 años anteriores, cuando estábamos revisando las encuestas, sí había una diferencia de apropiación entre los diferentes. Entonces, los estudiantes mayores de 50 años tenían mayor resistencia a los usos de las diferentes herramientas de la plataforma del aula virtual. Los estudiantes más jóvenes, entre 18 y 25 años, no tenían ningún conflicto con eso, pero digamos, tenían problemas para la realización de las tareas, como que les costaba o parecía que les costara un poco la comprensión de ese texto que se les estaba pidiendo, o la comprensión de ese material que se les estaba pidiendo. Mientras que los adultos, después de los 50 no les costaba comprender, pero les costaba la herramienta. Qué curioso, estaremos esperando próximamente los resultados de que vaya a encontrar. Voy a revisar si tenemos alguna otra pregunta. No, esas serían. Bueno, aquí nos acaba de llegar una, aquí en el chat. Dice, ¿puede la inteligencia artificial adaptar la experiencia de mediación a la población adulta mayor, tomando en cuenta el contexto y natural temor a la tecnología? Yo creo que sí, pero digamos, por lo que se les integró a cada una de las antologías, un capítulo de alfabetización artificial, perdón, de alfabetización de la inteligencia artificial generativa, es porque después de los 40 los estudiantes tienden a creerse todo lo que ven. Entonces no hay filtro y esa parte ahí es importante, la parte de conciencia crítica y de filtrado.
Entonces, sí estoy casi segura, pero esto es desde mi opinión, no es desde un estudio. Estoy casi segura que podrían vencer ese temor a la tecnología y creo que cada vez es más accesible, ¿verdad? Entonces es muy probable que lo puedan hacer mejor, pero sí es cierto que definitivamente se requiere una alfabetización digital urgente, porque no hay criterios éticos reales. Y antes, hace, no sé, el año pasado, se les decía, bueno, es que ustedes pueden saber cuando es falso un video o cuando es falsa una imagen, porque las manos tienen 6 dedos, porque tal cosa tiene, pero en este momento ya ni siquiera está claro, o sea, ahora hay imágenes y videos tan claramente, y son falsos, pero que parecen tan claramente reales, que se requiere definitivamente una depuración del contenido y un criterio para decidir, ah, mire, esto sí no es verdad, esto es falso. Perfecto. Bueno, ahora sí creo que no tenemos más consultas. Así, damos por finalizada esta quinta sesión de socialización de la actividad IA en la docencia universitaria, experiencias que transforman. Agradecemos a cada una de las personas que nos siguieron desde sus hogares, oficinas o espacios de estudio. Agradecemos también a las personas expositoras, a Mariano y Almitra, por compartirnos sus experiencias. Recuerden que estas sesiones buscan contribuir a la construcción de una docencia universitaria más inclusiva, colaborativa y transformadora. Desde la Vicerrectoría de Docencia de la UNED seguiremos generando espacios para el intercambio de experiencias, el aprendizaje y la reflexión en torno al uso de IA en la docencia universitaria. Por ello, les invitamos a mantenerse atentos y atentas a nuestras próximas actividades. Esperamos contar nuevamente con su participación. Muchas gracias y que tengan una linda mañana.